Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro encuentro semanal, ¿sí? Vamos a, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, ¿sí? Recordemos que a partir de este encuentro es el que priorizamos para poder llevar adelante las características propiamente de nuestra asignatura. Con, vamos, voy a compartir pantalla para poder iniciar con la clase de hoy. A ver, vamos a ver, déjenme revisar bien. Espérense porque hay un problemita por aquí. Todo aquel que vaya ingresando se le va a ir abriendo la, se le va a ir abriendo em, se le irá admitiendo, ¿sí? Y en este sentido, pues vamos a comenzar. ¿Ya? A ver, déjenme ver, por aquí estamos, vengo aquí. A ver, sí, eso. No sé qué es lo que está pasando, a ver, que no me está permitiendo. Vamos por aquí. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Recordemos que estamos en la asignatura de intervención en la discapacidad físico-motora. Mi nombre es Lorena Soledad Revilla y en esta clase vamos a dar inicio a lo que guarda relación con nuestra asignatura inicialmente. Recordemos que de acuerdo a la socialización del sílabo, ¿sí? Nuestro resultado de aprendizaje no es más que aplica estrategias de intervención educativas diseñada para personas con discapacidad físico-motora a través del uso de las TICs, ayudas técnicas, respuestas educativas y atención institucionalizada y familiar, ¿sí? Logrando la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de forma inclusiva. En este encuentro vamos a dar prioridad a una aproximación conceptual a la discapacidad. Y en este sentido es importante mencionar que el término de discapacidad ha tenido un proceso evolutivo bastante complejo a lo largo del paso de los años, ¿verdad? Nuestro autor, para esta primera parte, quien nos menciona un poco acerca de todo lo que implicó su evolución, que en un primer momento era bastante considerado un mal, ¿sí? Aquella persona que contaba con alguna condición de discapacidad era considerada una persona
que no era útil a la sociedad y en algunas instancias y en algunos momentos históricos fue considerado como un demonio, ¿verdad? Y que esto dio paso, por supuesto, a numerosas concepciones en cuanto al término, ¿sí? En cuanto a su esencia, su concepción, y en este sentido surgen fundamentalmente, permiso, tengo algo por aquí. Surge una serie de paradigmas que dan paso a que esta evolución, pues lógicamente vaya modificándose y que en este sentido vaya modificando la esencia. Ahora bien, con el surgimiento y con esta evolución, pues fundamentalmente se hace mayor hincapié en la evolución de estos paradigmas que fueron los que de manera inicial se fueron complementando. Empecemos por el modelo tradicional, que ese fue el primero, ¿sí? Estos fueron los diferentes modelos que se han destacado en su evolución histórica y oportunamente ya con el paso del tiempo surge el modelo biológico o el considerado como de rehabilitación, y oportunamente cerramos a finales del siglo XX con el modelo de derechos humanos, ¿sí? Hoy en día se considera que cada uno de estos modelos coexisten, ¿sí? Y que básicamente están respaldadas por diferentes sistemas jurídicos, ¿sí? Que son los que los sustentan. Pero para poder tener una mejor comprensión acerca de ello, vamos a ir abordando cada uno de ellos. Recordemos que la evolución histórica y de carácter conceptual de la discapacidad ha estado relacionada precisamente con el momento histórico que se vivió, ¿sí? Hablando un poquito del marco filosófico que se relaciona con esta temática, ¿sí? Se desprende precisamente este proceso evolutivo que puede enmarcarse fundamentalmente según el momento, las etapas históricas, ¿sí? Las cuales fueron llamadas de diferente manera. Entonces, ahora, existen tres grandes paradigmas, como los mencioné con anterioridad, y que estos son precisamente el tradicional, el biológico de rehabilitación y el de derechos humanos. Se considera que estos tres paradigmas coexisten hoy en día y tienen tendencias muy marcadas, ¿sí? Hacia uno u otro fundamentalmente, ¿sí? Pero tiene que ver con aspectos de carácter sociopolítico, ¿verdad? Pasemos al primero. Hablamos del modelo tradicional. Este tiene una concepción muy marcada por la marginación y el aislamiento. ¿A qué nos referimos? Aquí el denominador común es concebir, ¿sí? Que el sometimiento y la dependencia son características fundamentales. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene que dependerse pura y exclusivamente a un sujeto que esté a cargo de él, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso, las personas con algún tipo de discapacidad se conciben como objeto de asistencia, de protección o sujetos con problemas que requieren de em, algún ámbito de carácter médico o de carácter sanitario, ¿sí? Entonces, entendamos que este modelo tiene esa concepción de que está muy marcada por aquello que es marginal, que es excluido, que debe estar sujeto a una dependencia absoluta e incluso un sometimiento de quien está a su cargo, ¿verdad? De quien
de quién está a cargo, ¿verdad? Entonces, para para pasar al segundo modelo, ¿sí? Que es el modelo de rehabilitación o también denominado biológico, este nace producto de o sea, surge en medio de las dos guerras mundiales, que recordemos que se ocurren en la primera mitad del siglo, ¿sí? En este sentido, se le otorga a las personas con discapacidad un papel pasivo en el cual son simples receptores de servicios institucionalizados o de rehabilitación, ¿sí? Los cuales lógicamente están liderados y están decididos por profesionales, ¿sí? Lo que básicamente hace es que persigue que esta persona alcance el estado más cercano a la normalidad para luego poder incorporarse a la sociedad, ¿sí? Con este modelo, precisamente, también es importante mencionar que es cuando surgen los primeros juegos o los primeros deportes adaptados, precisamente producto de aquellos estragos que ha dejado la guerra, ¿sí? En personas que le falta algún miembro, ¿sí? Y que oportunamente eso es lo que da paso, ¿sí? Al surgimiento de nuevos deportes, por supuesto, adaptados a las características de las nuevas realidades. En este sentido, pasemos al modelo de derechos humanos, que es el último en aparecer, ¿sí? A finales del siglo XX, ¿sí? E incluso inicios del siglo XXI, que por supuesto lo que hace es romper con el modelo de dependencia, ¿sí? Y básicamente se promueve que las personas con discapacidad asuman la dirección de sus propias vidas en una sociedad de carácter accesible, ¿sí? Pretende, por supuesto, la eliminación de barreras arquitectónicas, actitudinales y de comunicación, y a su vez plantea el derecho de la toma de decisiones de quien tiene la discapacidad, ¿sí? Es como darle un poco el poder para que sean ellos los que lideren y tomen el control de sus propias vidas, ¿sí? Estos tres modelos, sí, por supuesto, como decía con anterioridad, es un modelo que está, que hoy en día ya está consolidado, son modelos que ya coexisten. Su evolución, por supuesto, ha estado respaldada con diferentes normativas de carácter jurídico, y no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional, ¿sí? Mediante diferentes normas, pactos de diferentes países, ¿sí? Y por supuesto a través de varias organizaciones eh, que han incidido de manera muy contundente en la región latinoamericana. Vamos a dar inicio con la Organización de las Naciones Unidas, que tiene sus inicios o fue fundada en 1945, ¿sí? Facilita, por supuesto, la cooperación en asuntos relacionados con el derecho internacional, la paz y la seguridad. Ahora bien, en la Organización de las Naciones Unidas es, digamos, como el primer paso, ¿sí? Hacia esta concepción, ¿sí? Y que a través de esa cooperación lo que se busca es lograr un desarrollo no solo económico, sino también de carácter social y de asuntos humanitarios en todas las naciones que la conforman, ¿sí? Dentro de las promulgaciones más significativas o más importantes se encuentra la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948, en el cual se establece, ¿sí?, que todos los pueblos deben esforzarse para promover mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y a las libertades individuales y sociales para que su aplicación pueda ser efectiva. Otra de las promulgaciones interesantes
es la Convención Americana de los Derechos Humanos en el año 1969, que busca básicamente proteger y garantizar libertades y derechos de todas las personas que básicamente poblamos el continente. En lo que respecta fundamentalmente a las personas con discapacidad, no fue hasta el año 1982 que se aprueba el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad y que a la vez con el Año Internacional de los Impedidos, ¿sí? Resaltan el derecho precisamente de las personas que presentan algún tipo de discapacidad para que tengan las mismas oportunidades. Y luego, en el año 1993, se plantean las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, ¿sí? Pero como un instrumento normativo, fundamentalmente, en el cual se considera que los estados deben adoptar medidas para que la sociedad, ¿sí? Tome conciencia sobre los derechos, las necesidades, las posibilidades, ¿sí? De las personas que presentan la discapacidad, ¿sí? Ahora bien, la promulgación del primer Tratado de Derechos Humanos en el siglo XXI, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su propósito no fue otra cosa que promover, proteger y asegurar el goce pleno y las condiciones de igualdad de derechos humanos, como así también las libertades fundamentales para promover el derecho a la dignidad, ¿sí? Entonces, esta primera organización, lo que con todas estas promulgaciones, dan paso a lo que nosotros consideramos hoy el modelo social, ¿sí? Que lo mencionamos con anterioridad, independientemente de que coexisten con los otros dos modelos. Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, considerada o llamada también conocida como la UNESCO, se funda en 1945, al igual que la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí el tema de la educación se ha centrado en en el respeto a la diversidad, en la dignidad humana y en la vida independiente. Recordemos que el objetivo de la UNESCO no es más que contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la cultura y las comunicaciones, ¿sí? Pero fundamentalmente el área que nos compete a nosotros es precisamente estos tres elementos que se enmarcan en esta presentación, que es el respeto a la diversidad, el promover o eh, proteger la dignidad de cada ser humano y lograr, por supuesto, que esa persona pueda llegar a ser autónoma e independiente. Es importante también mencionar que los centros de educación especial o centros de recursos tienen un papel fundamental para las personas, para las familias y para el entorno en el cual se desenvuelven, ¿sí? Se trata de acciones realmente bien orientadas para poder romper con las barreras actitudinales de comunicación y arquitectónicas, entre algunas otras, que según las diferentes clasificaciones de barreras para el aprendizaje y la participación, se asumen, ¿sí? Hoy en día. Ahora, oportunamente se da paso al surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, que surge en el año 1919 y se conforma por un total de 178 países, el cual tiene como objetivo promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo dignas, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo. ¿Sí? Esto, básicamente, en el ámbito de la discapacidad, ha promulgado normas, ya normas muy específicas,
que responden al hecho de que muchas personas responden a muchas personas con edad y deseos de trabajar, ¿sí? Oportunamente. Aquí surge precisamente estos diferentes convenios, ¿sí? En el cual desde el año 1955 se han registrado estos progresos en la lucha contra la discriminación en materia laboral, ¿no? Y los recursos humanos. Y para ello surge el convenio 142 y la recomendación 150 en el año 1975. Ya más adelante se establece la readaptación profesional y el empleo a las personas inválidas, ¿sí? Asumiendo, por supuesto, lo que ya les había mencionado en el segundo modelo explicado, que es el modelo de rehabilitación, en el cual lo que se espera es poder acoger a a las personas que habían transitado por experiencias traumáticas en condiciones de guerra y que oportunamente lo que buscaba era poder insertarlo nuevamente a la sociedad. Más adelante surgen y se dan paso a las recomendaciones prácticas para la gestión de las discapacidades en los diferentes lugares de trabajo, ¿sí? Entonces, surge, por supuesto, este repertorio de recomendaciones en el año 2001 y ya para el año, otra de las organizaciones importantes que guardan relación con, con la evolución histórica de la discapacidad. Tenemos también la Organización Mundial de la Salud, que surge en el año 1948 y que es considerada la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas. Recién hasta el año 1980 se publicó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, centrándose en tres elementos fundamentales, ¿sí? Por una parte, se habla del término de deficiencia, que es considerada toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Recordemos que esta fue la primera concepción de los tres términos que hoy en día también se manejan, ¿sí? En este sentido, la deficiencia no es más que esa pérdida o anormalidad de una función psicológica, una función o estructura psicológica, fisiológica o anatómica. Por su parte, describen, ¿sí? A la discapacidad como toda restricción o ausencia, ¿sí? Debido a una deficiencia. Fíjense que aquí estamos hablando de que primero se pierde la función y luego se considera a raíz de esa deficiencia la condición de discapacidad, ¿sí? Que no es más que esa restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal como un término eh, que no comparto mayormente. Sin embargo, este fue el primer criterio asumido con relación a la discapacidad. Pero también hace alusión al término de minusvalía, que es considerada aquella situación desventajosa para un individuo determinado que es consecuencia ya sea de la deficiencia o de la discapacidad, que básicamente lo que hace es impedir el desempeño de un rol que puede ser normal en su caso, ¿sí? En función de su edad, de su sexo, de sus factores sociales e incluso factores culturales, ¿sí? Ahora, en el año 2001 se difundió la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, ¿sí? Ante precisamente la preocupación de ese constante etiquetado sistemático de las personas con discapacidad. Esto lo que hace es un giro, da un giro drástico, ¿sí? Porque para que esta nueva clasificación realmente no se centre,
¿sí? Únicamente en la persona y se vuelva más bien una clasificación de las características de la salud de las personas, ¿sí? Dentro del contexto y situaciones individuales, ¿sí? En este sentido, dentro de esas características, se toma en cuenta el aprendizaje y y la aplicación de conocimientos, las tareas y demandas de carácter general, su propia comunicación, cómo es su movilidad, cómo es su autocuidado, ¿sí? Básicamente cómo es su vida doméstica, cómo son sus interacciones y sus relaciones interpersonales, cuáles son las áreas principales de su vida, cómo es su vida comunitaria, cómo es su vida social y cívica, ¿sí? Básicamente esta clasificación precisamente trata de ser como más complementaria, ¿verdad? Ya después en los años en 1948 surge la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Que esta en los años 70 se fortaleció, por supuesto, el cuestionamiento sobre el concepto que era considerado hasta el momento de discapacidad, que hoy forma parte del modelo tradicional, ¿sí? En la década de los 70, sí, se fortalece este cuestionamiento y que básicamente surgen una serie de promulgaciones, ¿sí? Como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca la eliminación de la discriminación, ya en el año 1992, con la promulgación de la Declaración de Cartagena de India y la resolución sobre la situación de discapacitados en el continente americano, buscan la integralidad de sus políticas, ¿sí? Y concluye en el 1999 con el surgimiento de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ¿sí? Esto es en relación a la Organización de Estados Americanos. Del mismo modo, todo este avance de política de integración en Iberoamérica se dio con la aprobación de la Declaración del Diseño de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, ¿sí? Bajo un lema denominado Igualdad, Dignidad y Participación. Ahora bien, pasemos a cuáles son considerados los principios básicos que están relacionados con la discapacidad. En primera instancia, tenemos la no discriminación, que no busca otra cosa que tratar de eliminar cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción que esté basada en una discapacidad y que tenga el efecto o propósito de excluir, anular, impedir, ¿sí? El reconocimiento o el goce de un ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales de un sujeto. Otro de los principios básicos es la igualdad de oportunidades, que como bien conocemos hoy en día, es un proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad o el mismo entorno, los servicios, las actividades, la información y los documentos se ponen a disposición de todos sus ciudadanos, especialmente de las personas con discapacidad, ya con normativas bien establecidas y normativas bien consolidadas y muy bien pensadas de acuerdo al momento histórico. Otro de los principios básicos relacionados con la discapacidad tiene que ver con la igualdad de derechos, ¿sí? Significa fundamentalmente que las necesidades de las personas tienen un papel importante, que esas necesidades deben constituir la base de la planificación de las diversas sociedades y que, por supuesto, todos esos recursos se emplean para garantizar que su acceso esté libre a todas las personas para ser considerado igualdad de oportunidades de participación.
Tenemos también las de accesibilidad, que no es más que la adopción de medidas pertinentes para poder asegurar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, con los demás, al entorno físico, a los transportes, sistemas, tecnologías, comunicaciones y también, por supuesto, la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. Otro de los principios es la autonomía, ¿sí? Que es la libertad de tomar las propias decisiones y asumir el control de la propia vida. Y básicamente se refiere al desarrollo de medios y recursos diseñados que van a facilitar, ¿sí? Y promover la vida independiente. Este fundamentalmente se declara en el artículo 3 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el último y no menos importante es la autorrepresentación, que es el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana que van a permitir promover que las organizaciones de personas con discapacidad participen en lo que se refiere también a la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad. O sea, que sean ellos precisamente los portavoces de cuáles son los mejores intereses para la población en condición de discapacidad. Ahora bien, nosotros vamos a pasar a esta segunda parte que tiene que ver fundamentalmente con lo que guarda relación a nuestra asignatura y es precisamente eh, lo que se asume como discapacidad motriz. Si bien el recorrido histórico que se presenta en esta clase es sobre el término genérico de discapacidad, pero recordemos que estamos al frente de la asignatura de intervención en la discapacidad físico-motora y un poco para entrar en materia es importante que podamos ir incursionando o ir aterrizando en aquellos elementos ya que son muy puntuales de nuestra asignatura. Para eso, vamos a definir a qué hace alusión cuando hablamos de discapacidad motriz o de discapacidad física, ¿sí? También lo vamos a encontrar, ¿sí? Que es considerada, según Basil y colaboradores, como aquella alteración que se produce en el aparato locomotor causada por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, ¿sí? Del sistema muscular, del sistema óseo o de una interrelación entre los tres sistemas que básicamente lo que hace es dificultar o en su defecto imposibilitar la movilidad funcional de una o de diversas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, estamos hablando que la alteración se produce en el aparato locomotor en cualquiera de sus tres sistemas, ¿sí? En el muscular, en el óseo y que es causa o en su interrelación de los tres y que está causado por ese funcionamiento de carácter deficiente, pero ya en el sistema nervioso central. Quiere decir que puede que haya una lesión o que haya una alteración en las funciones fundamentales. Existen diferentes tipos de discapacidad motora según el tipo de afectación. Ya mencionamos que este funcionamiento en el aparato locomotor está causado por una alteración, ¿sí? E incluso puede ser por una lesión, ¿sí? En el sistema nervioso central. Y estos se dividen en aquellos trastornos motóricos que tienen afectación y aquellos que no tienen afectación, ¿sí? Se trata, en el caso de los trastornos motóricos con afectación cerebral, aquella lesión que es considerada clara. Una lesión cerebral en la que denominamos comúnmente como parálisis cerebral, ¿sí? Hay una lesión que está definida, que está declarada y que es visible, ¿sí? Que es lo que consideramos o conocemos como parálisis cerebral. Por supuesto, tenemos diferentes tipos de parálisis cerebral, que ya lo vamos a ver también, como para ir viendo
cuáles son las características de la parálisis fundamentalmente. Tenemos los trastornos motóricos sin afectación cerebral. Aquí no hay una afectación, ¿sí? Es el caso de aquellos trastornos que son consecuencias de algún tipo de condición, por ejemplo, como la poliomielitis, la espina bífida y las miopatías, ¿sí? Estas dos clasificaciones, esta clasificación entre trastornos con afectación y sin afectación son las que propone Aguado y Alcedo y que aún se consideran como vigentes. Dentro de la clasificación de la discapacidad motriz tenemos tres grandes grupos, según Martín y Caro. Estamos hablando, en primera instancia, según el momento en que se produce la alteración, que puede ser congénita o puede ser adquirida, ¿sí? También tenemos aquella que tiene que ver con la duración de la alteración, que que puede ser temporal o que puede ser permanente. Y aquella que guarda relación con la evolución de la alteración, ¿sí? Que puede ser degenerativa, o sea, que puede avanzar, ¿sí? Que puede empeorar, y la no degenerativa, que es, digamos, como que se estanca, ¿verdad? Ahora, la clasificación según el origen de la deficiencia, tenemos aquellas que son de origen cerebral, como les había mencionado, esta es otra clasificación de la deficiencia motriz, y mencionábamos a la parálisis cerebral, a los traumatismos que son productos de traumatismo cráneoencefálico o incluso de algunos tumores. Tenemos también aquellas de origen espinal, como es el caso de la poliomielitis, de la espina bífida, de las lesiones medulares degenerativas o incluso de traumatismos medulares, ¿sí? Las que son de origen muscular, ¿sí? Como es el caso de las miopatías, como la distrofia muscular progresiva de Duchenne o la distrofia escapular de Landausi-Dejerin, ¿sí? Y luego tenemos las que son de origen osteoarticular, que son básicamente malformaciones congénitas como las amputaciones, las luxaciones, las artrogriposis, ¿sí? Tenemos las malformaciones